la villavicenciación de la política ha hecho que nazcan estos nuevos engendros políticos sin ideología, solo tienen un fin, odiar al que piensa distinto. Pero si tú escarbas un poquito más allá, no es que solo odian al que piensa distinto, odian, por ejemplo, los contratos con China y comienza a haber una chinofobia. Y si tú te fijas, la persecución es que Petrochina, que Sinohidro de China, que por aquí, que por acá con China. Yo no me imagino qué hubiera pasado si estos mismos grandes contratos de infraestructura no se hubieran hecho con China, sino con Rusia, por ejemplo. Imagínate la rusofobia que se hubiera armado. Entonces aquí vamos llegando a otro punto sobre la mesa, y es que hay una mano oculta atrás que hace política sin responsabilidad política y que tiene estos componentes, partidos, movimientos que están listos para este tipo de persecución. En estos últimos pocos días, Luisa González no descartó la posibilidad de sentarse a hablar con Leonidas Issa. Y para ello tenemos el agrado de estar junto a Robinson Robles, quien es máster en comunicación de la plataforma La Historia Viva, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Robinson? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad. Hola, Fran, un gusto saludarte, siempre presente en los medios alternativos, no corporativos, digitales, la nueva tendencia de la comunicación. Hacemos eso, hemos promovido eso desde hace muchos años y tratamos de fortalecer precisamente esta otra mirada donde la línea editorial no tiene límites y donde no nos imponen los voceros ni a quién entrevistar y a quién no. Mira tú. Ni el gran capital, ni tenemos como una soga al cuello esperando que si decimos algo en contra de los dueños nos vaya a estar presionando. Y Claro, para, y para son los arrancar, poderes, los verdaderos poderes, ¿no? Los verdaderos poderes tras del poder y que el periodismo corporativo, corporativizado, reniega revelar, ¿no? ¿Por qué no reconocer que se hace periodismo, por ejemplo, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y que hacen política y hacen comunicación y tienen sus periodistas, o los partidos políticos, o el o sistema los banqueros financiero, o las también, cámaras, porque ya vimos o cómo la embajada la embajada financia? Bueno, ellos también. son más abiertos, ellos dicen que financian a más de 50 medios en el Ecuador y están en una lista, entonces, el problema es que ellos no dicen, no dicen, nosotros somos periodistas que recibimos este financiamiento y nos debemos a esta visión del mundo. Lamentablemente ese paso nos falta Fundamedios dar. ahí es interesantísimo. Fundamedios que recibe financiamiento de la USAID, por ejemplo, y de algunos organismos internacionales, y ellos son los que están ahora dando el check, dando el visto de cuáles son los medios de comunicación y cuáles no son medios de comunicación. Por eso Mira sacaba que Will Matraca una interesantísima caricatura, ¿recuerdas? hay una Donde le publicación ponía, de bueno, no, cifra. medio de comunicación no registrado por Fundamedios. Claro, Vilma Traca. No, te iba a comentar que hay una publicación donde se menciona en la página web de USAID que hay una plataforma que se llama Ecuador Chequea, que es, digamos, el paraguas de otras casi 50 medios de comunicación, donde están incluidos medios de comunicación universitarios, y donde están incluidos medios de comunicación provinciales, alternativos, federaciones de periodistas, bueno, los típicos medios que conocemos tienen una agenda política, como La Hora, como El Expreso, eh, y aparecen en ese listado. Bueno, ellos tienen derecho de recibir el financiamiento de quien disponga con financiamiento lícito, por supuesto, pero no tienen derecho a decir que hablan en nombre del periodismo, ni en nombre de la verdad, ni que hacen fact-checking, porque estoy seguro que el fact-checking también es interesado. Y ahí es cuando Que si le comienzan las hicieran el situaciones. fact-checking, por ejemplo, a todo lo que dicen los medios de alcance nacional, por lo menos el 90% sería mentira, porque uno revisa y la mayoría es o sesgado o tergiversado,
no muestran datos. Es interesante, Robinson, no he visto datos, por ejemplo, de muertes violentas de los últimos 15 o 20 años que hayan sido proyectados en los medios de comunicación tradicionales. No hay una comparativa de, por ejemplo, el 2017, 2006, que había 18 muertes por cada 100.000 habitantes, cómo evolucionó el 2017 con 5 muertes por cada 100.000 habitantes, de ahí cómo evolucionó el 2021 con 21 muertes por cada 100.000 habitantes, y cómo del 2021 al 2023, que fue el periodo de Lazo, se duplicó a 44 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo cual nos convirtió en uno de los 5 países más inseguros y violentos del mundo. No hay eso, no hay datos, no hay cifras. Mira, otro dato interesante. Hasta el 2018 Ecuador ya no tenía deuda con el Fondo Monetario Internacional. A partir del 2018 comienza esa deuda a incrementarse, ya estamos bordeando los 70.000 millones de deuda con el Fondo Monetario Internacional y nadie dice nada, nadie informa como debería informarse. Justamente desde ahí empezó la debacle económica, política y social del Ecuador, porque justamente he entrevistado a algunos economistas al respecto y les digo, pero justo desde que entra nuevamente el Fondo Monetario Internacional, comienza a haber pobreza, comienza a haber problemas económicos, comienza a haber un deterioro en la salud, en la educación, en todo. O sea, ¿es una coincidencia o no? Y la mayoría decía, claro, es que el Fondo Monetario pone ese tipo de condicionamientos, menos Estado, que antes 7.000 millones de dólares en el año 2017 era demasiado para el gasto e inversión pública, pero ahora con 400 millones, Robinson, ¿qué hacemos con 400 millones? Hasta eso creo que nos quiere quitar el Fondo Monetario Internacional para invertir en obra pública. Claro, y mira, eso debería ser traducido a los medios, pero los medios se encargan de seguir el juego y obviamente lo hacen bien, lo hacen de una forma vistosamente atractiva, de una forma narrativa muy bien equilibrada en cuanto a lo sonoro, a la puesta en escena. Sus presentadores, sus colores, su calidad es formidable, pero obvian estos temas, no hablan de estos temas. Tú has visto en los medios con preponderancia que, por ejemplo, 148 países de 193 ya reconocen a Palestina como Estado y hablan de la orden de prisión internacional en contra de Netanyahu por lo pronto, pero así con una preponderancia como estamos hablando de que la Corte Penal Internacional a un primer ministro le ordena una prisión internacional, pero no. Es una notita leída por ahí que pasa raspando. Y yo creo que para eso también hay que hacer fact-checking, hay que tener estos mecanismos para decirles, no, señores. Lo que ustedes ponen en escena es para encubrir, para tapar. Y lo que en realidad se debería informar es este otro tipo de situaciones que nos afectan directamente, como a la seguridad, al empleo. Pero no, hay una suerte de lavar bajo pedido y bajo pedido de sus financistas. Mira, yo siempre critico el caso de la revista Vistazo, ¿no? Hace una portada de el crimen organizado, pero no menciona una palabra del caso León de Troya, por ejemplo. Cuando tú ves la contraportada con el auspicio del Banco de Guayaquil. Y claro, ¿cómo le van a poner al cuñado de Guillermo Lazo, precisamente? ¿Cómo le van a poner? Corrupción y vínculos con el narcotráfico más grande en la historia del Ecuador. Mientras tanto, la fiscal cambia la figura de investigación por narcotráfico a tráfico de influencias. Mira, entonces son estos poderes que están ahí actuando y que lamentablemente para ellos ya no tienen todo el aparataje mediático para... Imagínate esto en los años 90, sin medios alternativos, sin redes sociales. La dictadura perfecta. Imagínate. Por eso es que ahora prefieren una dictadura militar al camino de la democracia. Mira. Lastimosamente, y precisamente para hablar de aquello, Robinson, ¿cómo vemos el panorama electoral? Vemos por un lado al movimiento de Daniel Noboa, ADN, que ya presentó las cerca de 200.000 firmas para poder ingresar a la contienda electoral. Pero también vimos
hechos irregulares, funcionarios públicos recolectando firmas mientras ejercían su cargo, pero de eso nadie ha dicho nada. O sea, no hay alguna investigación, no hay algo que se pueda llevar más allá. Bueno, mira que lamentablemente la democracia en Ecuador parece ser una ficción porque aparecen partidos como ADN, donde en un momento dado se mostraba afín a una centroizquierda por lo menos. Y con ese discurso no confrontativo es que el presidente Noboa gana la presidencia de la República. Además, con el componente de que no ganó él por su discurso y su postura solamente, sino que ganó también el odio al proceso de la Revolución Ciudadana, que tuvo posiblemente más votantes. Y en ese contexto ADN asume la presidencia, siendo un movimiento naciente, que tampoco pensaba que iba a llegar a la presidencia si no fuera por este componente del odio político inoculado en la sociedad y que no logra sacudirse de este componente. Y por ese motivo, más la villavicenciación de la política, esta suerte de andar acusando al opositor político de cualquier cosa para desmerecerlo en la Y sin contienda. una prueba. Me Y sin gustó el una término, la villavicenciación. ¿Puedes repetirlo, por favor? Me encantó el Entonces, tema. la villavicenciación de la política ha hecho que nazcan estos nuevos engendros políticos sin ideología, solo tienen un fin: odiar al que piensa distinto. Pero si tú escarbas un poquito más allá, no es que solo odian al que piensa distinto, odian, por ejemplo, los contratos con China y comienza a haber una chinofobia. Y si tú te fijas, la persecución es que Petrochina, que Sinohidro de China, que por aquí, que por acá con China. Yo no me imagino qué hubiera pasado si estos mismos grandes contratos de infraestructura no se hubieran hecho con China, sino con Rusia, por ejemplo. Imagínate la rusofobia que se hubiera armado. Entonces aquí vamos llegando a otro punto sobre la mesa, y es que hay una mano oculta atrás que hace política sin responsabilidad política y que tiene estos componentes, partidos, movimientos que están listos para este tipo de persecución. Y geopolíticamente, ¿a quién le conviene estar atrás de Rusia, atrás de China? Y geopolíticamente, ¿a quién le conviene cooptar políticos para que se sumen a ese discurso? Y geopolíticamente, ¿a quién le conviene tener un Villavicencio? En su momento, un Villavicencio. En su momento, en la época de las dictaduras, un Trujillo. En su momento, una izquierda democrática tenía a un González, que era el denunciólogo. Y en su momento aparece el impugnólogo. Entonces estamos hablando de poderes que trabajan detrás del poder, y si a esto le sumas una fiscal obsecuente a ese mismo poder geopolítico, la política está más que podrida, más que intoxicada, tóxica, infectada, y no se permite una verdadera democracia, porque la democracia es, medio aparece una cabeza visible de una tendencia que no les conviene, y le caen pero con todo, y aparecen las persecuciones, los juicios, la noticia criminis, y lamentablemente es parte de la política. Pero hay Noboa aparecía. una cuestión interesantísima, Sí, que por ejemplo los contratos con China no les gustaba cuando hacían obras que eran beneficiosas para el Ecuador, como por ejemplo Coca-Cola Sinclair, que esa obra, según los expertos, se pagó hace 3, 4 años y actualmente nos está dando réditos, y ya vimos lo que también nos da: 50% de la generación de energía eléctrica a nivel nacional. Ha sido el pico más alto en estas horas de oscuridad que ha vivido el país. Pero Robinson, cuando es de hacer el tratado de libre comercio con la China, ¿por qué ahí en cambio dicen hay que hacer los acuerdos comerciales? ¿Por qué ahí sí está bien realizar? Y ojo que el tratado de libre comercio a los textiles nos va a comer vivos,
a la provincia de Imbabura, a la Tacunga, Ambato, prácticamente los productos chinos, si es que ya se llega al tope del arancel cero, que es la proyección a 10 años, si la memoria no me falla, va a acabar pues con la industria textil. ¿Por qué hay esa doble medición en torno a ello? Sí, correcto. Mira, es que el acuerdo comercial con China es una especie de membrete para decir que están abiertos al mundo, porque saben que China, en un momento dado, China y Rusia y los BRICS y las economías emergentes están aplastando de a poco la hegemonía del dólar y de Estados Unidos. Están aplastando, ya están sintiendo en Europa, ya lo están sintiendo en el mismo Estados Unidos, ya hay esa decadencia. Entonces, tienen que aparecer como los moderados democráticos. Pero ¿tú crees que este acuerdo comercial con China va a servir para grandes acuerdos de infraestructura para el país o solo para las chichiguas que afectan a los medianos y pequeños productores, como los zapatos, como las textiles, como los adornos, como los insumos, hasta los carros, ya? Hasta los Inclusive carros. hasta la basura de allá tecnológica nos van a traer, o sea, nos van a convertir en el basurero de Latinoamérica. Sí, eso también míralo con pinzas que puede ser parte de la chinofobia que nos pretenden meter. Pero como pretenden hacerse los democráticos, no es que van a llegar a China a decir vamos a hacer un acuerdo militar con China y vamos a comprar 10 tanquetas militares con China o vamos a comprar 5 helicópteros de reconocimiento a China. No llegan a ese punto. Ahí está la cooptación. Eso solo lo hacen, ¿no? Con Estados Unidos o con Israel o con sus aliados en Europa. Se hacen los demócratas para las chirchiguas, para decir que no han roto con China, pero a la hora de el engranaje geopolítico, ya sabemos para dónde jala. Lo mismo pasa en la política, exactamente lo mismo pasa en la política. Y lamentablemente, volvemos a las épocas de la Guerra Fría, volvemos a las épocas del Comando Sur, a las épocas de todo lo que significó el Plan Cóndor, utilizar la fuerza, el aparataje militar, policial a los armados, y ahora fiscales, jueces, judicatura, para aplacar al que piensa distinto, para aplacar a lo que ellos consideran un enemigo ideológico, con un agravante, que todos estos partidos, que todos estos movimientos que no, si tú ves un movimiento que no se define de dónde es, yo soy de extrema derecha, pro bancario, pro Vox, lo que sea, pero no, aparecen tibios, no muestran su verdadero rostro, es porque están cooptados por ese lado de la geopolítica. Y Y de esos son los lamentablemente, que hay que tener más cuidado, porque cuando no se muestra realmente lo que son, recordaba a Herbas, por ejemplo, que decía, no, yo que soy ni de izquierda ni de derecha, al final se terminó lanzando por izquierda democrática y luego ya vimos la clase de empresario que era, inclusive hasta su casa le tenía a nombre de la empresa para pagar menos impuestos. Robinson, has mencionado el tema de la fiscalía. ¿Crees que pueda ser nuevamente un actor en esta carrera presidencial del 2025? Ya vimos cómo en el año 2000, en la candidatura de Andrés Arauz versus Guillermo Lasso, trajo inclusive al fiscal Barbosa para hablar de un supuesto financiamiento del ELN. Pero después no pasó nada, la investigación quedó ahí, es más, no comprobaron absolutamente nada más que la noticia, porque tú sabes, al igual que yo, que la noticia es la que vende, independientemente de que sea verdad o mentira, la noticia vende, y en este caso, para perjudicarle al candidato Arauz. Después, con Luisa González también tuvo un papel fundamental. En este caso, ¿crees que para el año 2025 nuevamente vaya a tener un papel protagónico la Fiscalía General del Estado encabezada por Diana Salazar? no, es que tenemos una fiscalía que trabaja para la dictadura del titular, que está protegida por estos mismos poderes verticales
que hoy defiende también el presidente que aparecía como moderado de centro izquierda, y de pronto lo primero que hizo fue agarrar la supuesta chatarra rusa para querer mandar a Ucrania a una guerra que no nos compete, ¿no? Eh, pero mutis por el foro de temas Netanyahu y Palestina, ¿no? Y no se suma tampoco a los 143 países, por ejemplo. Entonces la fiscalía lo que está haciendo es un papel funesto de lavar o ensuciar bajo pedido. Ha quedado en evidencia con casos como el de Freddy Carrión, por ejemplo, donde permitieron que un hombre sin sentencia pase y cumpla una sentencia siendo inocente. Eso va a tener repercusiones a nivel internacional. Eso es lo que ha permitido la fiscalía. Y ahí la Corte Entonces, Nacional de Justicia fue tajante, que la detención, en este caso de Jorge Glass, fue ilegal y arbitraria. Pese a ello, le tenemos mantienen todavía el en la caso cárcel. Y uno dice, si una detención fue ilegal y arbitraria, ¿cómo le pueden mantener en la cárcel? O sea, ¿en qué país civilizado puede pasar eso? y si tú te fijas, Jorge Glass de la Revolución Ciudadana, dígase progresismo, dígase izquierda, ¿cómo lo tienen como lo tienen. Freddy Carrión hizo una comisión que investigó los abusos de la paralización de octubre del 2019 y esa comisión determinó que las autoridades cometieron crímenes de lesa humanidad por los que deberían ser investigados. Dígase la ministra de Gobierno de Moreno, sus comandantes de policía, el mismo Moreno, deberían ser investigados por crímenes de lesa humanidad. Bastó eso para que lo proscriban como lo proscribieron y no lo lograron. Está libre ahora Freddy Carrión. Claro, tres Entonces, años si tú te estuvo en la fijas, las cárcel sin una persecuciones, sentencia ejecutoriada. O sea, fue imagínate, algo que a la fiscal obviamente le golpeó durísimo, porque bueno, a la final no tenían pruebas en contra de Freddy Carrión. Uno revisa el caso y ve que no había ninguna prueba, ni siquiera un cabello, porque hicieron una prueba de ADN para ver si es que había el intento o por lo menos el forcejeo de lo que se le había acusado al ex defensor del pueblo. se cae el caso de Brecht en Brasil. Lo dictaminan nulo. Pero acá no pasa nada. Acá continúan con eso como matraca. Que el caso de Brecht, que el caso de Brecht, que el caso de Brecht. Y así mismo han hecho de Jorge Glass ya un mártir, porque esto está elevado a niveles ya internacionales. Entiendo que la Oficina de las Naciones Unidas en contra de las detenciones ilegales ya tiene asunto del tema y se pronunciará. Hoy habrá este dictamen de la Embajada de México por incursión armada, el robo, el asalto armado del Ecuador contra la Embajada de México. Y no pasa nada, y no pasa nada, porque ahí hay una fiscal cooptada, operan con autorización geopolítica de sus verdaderos jefes, de quienes verdaderamente gobiernan el país, y no pasa nada. Y de pronto vendrán ya las persecuciones a los líderes políticos que comenzarán a sacar la cabeza frente al 2025 y que no serán de su tendencia, y comenzarán a aparecer supuestos líderes de izquierda, entre comillas, a aparecer como la opción desde la izquierda. De hecho, ya tenemos una unidad popular. Yo no sé la unidad popular de dónde aparece como un partido de izquierda, pero termina defendiendo a un Trujillo, termina cercano a la transitocracia, termina siendo uno de los principales odiadores del progresismo de la Revolución Ciudadana, que deberían ser sus aliados naturales, pero nunca verás a una unidad popular cuestionando tema Assange, tema Israel, tema decadencia de la economía de los Estados Unidos, nunca. Bueno, en los años 70, 80 ya hubo dirigentes de los trabajadores que fueron cooptados por Estados Unidos para precisamente generar caos dentro del país
Y eso no es la primera vez, ni es de Ecuador el primer país. Entonces, da pena ver un MPD tan mínimo, pero apareciendo como que fueran de izquierda. Mira tú. En torno, en torno a las posibles alianzas, Robinson, ¿cómo ves estas declaraciones que dio Luisa González en una entrevista en Eguavisa, en las cuales manifestó que no descartaría la posibilidad de sentarse a hablar con Leonidas Diza? ¿Crees que pueda haber algún acercamiento? Recuerdo que en las anteriores elecciones también se manifestó algo similar, en ese entonces por el candidato a la vicepresidencia, Andrés Arauz. Pero parece que les dan ese incentivo y desde la CONAIE, desde ISA, no hay un pronunciamiento, no hay como una contraparte para decir sí, sentémonos a hablar, sentémonos a dialogar, o cómo le ves el panorama en ese sentido. Bueno, yo creo que para agosto tendremos novedades en torno a esta posible alianza. Que mira tú, parece la más simple, pero la más contundente a la vez. Y también parece ser la más coherente frente al terror que causan este tipo de alianzas los otros sectores, en los sectores del odio, en los sectores de la derecha, de la extrema derecha, porque al frente tienen un contrincante superior. Por eso yo pienso que para los siguientes meses veremos de la derecha surgir un candidato que más bien se acople al esquema de lo que fue un Sixto Durán Ballén, un candidato por fuera de los partidos, que sea parte de una coalición, que tenga una trayectoria de político de derecha eh, sin mayores cuestionamientos y que llegue a esta coalición eh, como un hombre de experiencia, entrado en años tiene que ser, y con un discurso muy firme y fuerte desde la derecha. Bueno, habrán Podría los... ser, podría ser esa figura Diana Salazar. Claro que ya ha no, manifestado que no va a lanzarse, pero nosotros sabemos cómo se maneja la política. Hoy dicen que no y el día de mañana dicen sí, me lanzo. El pueblo me lo pidió y salen como los aladids o los salvadores, en este caso de la derecha. ¿Crees, no, Robinson, que mira, podría mira que ser la fiscal una de las cartas de la derecha? yo más que la fiscal, ¿sabes a quién le veo que podría aparecer como esta figura experimentada, impoluta, de extrema derecha, no vinculada últimamente a la política? A la madre del actual presidente, Anabel Asín. Mira tú, interesante. Mira, mira, que podría ser hasta su cuadro, hasta su figura, hasta su candidata. Mira, pero más o menos mírale cómo sería la figura de la candidata de la derecha, ¿no? O del candidato de la derecha. Tiene que Y ser es un poco ese interesante la perfil figura de bajo. ella porque ella fue la que resolvió el tema de la hija de Novoa, que le devolvió a la madre. O sea, ella Y a se fin de acercó a la casa de la madre y le dio a su hija. Eso me parece interesante porque ella parece esa personificación de la persona que resuelve. O sea, no sé si le dijo a su hijo Daniel Noboa que iba a hacer aquello, pero fue interesante y brillante. No fue Daniel Noboa, no fue Lavinia, sino fue la madre. Me parece interesante tu punto. Mira, pero más que verle a ella como la candidata, mírale al perfil del candidato que lanzará a la derecha. El hombre bonachón o la mujer de buena tendencia que ha hecho carrera política en la derecha, claro, al servicio de esos poderes, pero con este bagaje político de estar en política sin necesariamente hacer partidismo. Yo veo que la fiscal puede llegar muy quemada, porque ella, así como tiene sus fans, y sus fans son los que tienen el discurso de odio en la punta de la lengua, hay que reconocer que tiene la venia de la embajada, tiene la venia de María Paula Romo, quien dicen sería la nueva Jaime Nebot, y con un partido social cristiano en bajada, con casos como el de Muentes, que puede acabar con ese partido, y con casos como el de Muentes, que posiblemente sea el motivo por el que Henry Kronfle aparece, pero
torpedeando el juicio político contra la fiscal y aparece agarrado de la mano del presidente Noboa. Entonces, la derecha posiblemente no lance por ahí una candidatura, sino por el lado que yo te envío. Ahora bien, desde la izquierda, el discurso es facilito, el de la izquierda. Recomponer el Estado, demostrar que sí se puede gobernar sin contar con los otros, sin contar con la bancocracia, sin contar con la plutocracia, sin contar con la extrema derecha. Sí se puede hacer un gobierno utilizando al Estado y a estos sectores como parte del crecimiento. Ya lo lograron, ya lo hicieron. Educación pública, salud pública, institucionalidad en cuanto a seguridad, inversión pública, no al fondo monetarismo, no a la imposición económica desde Estados Unidos, sí al multilateralismo, sí BRICS, sí economías emergentes, sí China, sí Rusia, sí Europa, pero no solo Gran Bretaña, sí Europa, pero no solo España. ¿No es cierto? Cuestionar un poco los temas geopolíticos. Mira, el discurso está clarito de la izquierda, cómo debería ir el camino. Casa adentro, bueno, discutamos de la explotación minera, de la explotación petrolera. Vamos yendo al siguiente paso, que sería el nuestro activismo, como proponen los movimientos indígenas. Vamos haciendo un plan a 20 años que se pueda generar esta transición, que podría ser un punto de inflexión, por ejemplo, porque el proceso de la revolución ciudadana siempre ha visto a los recursos naturales como parte del crecimiento. El movimiento indígena ha visto como al extractivismo como algo que no debe seguirse dando. Hay un punto de, de inflexión que debería solucionarse, pero el discurso de la izquierda es facilito, sin odio, sin irse contra nadie. Cuando tú veas uno de la izquierda que ataca a los otros, ahí viene la complicación.